pensando en él en esto, dice: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. Jesús no se bautizó para recibir el Espíritu Santo, porque el que lo engendra es el Espíritu Santo. Ese no era el ejemplo que Jesús quería dar. Quiere decir entonces, ¿será que Jesús se bautizó para ser salvo? Si la Biblia dice que el que creyere fue bautizado será salvo, ¿será que Jesús se bautizó para ser salvo? Busquemos otro pasaje en la Biblia para descubrir si realmente Jesús se bautizó por eso. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Quién se pone en pie y lo lee? Un voluntario que no lo lea. Hebreos 12, 2. Hermano. Hebreos 12, 2. 12, 2. Hay una versión que a mí me gusta más que dice: puesto los ojos en su autor y consumador de la salvación. Hermanos, ¿saben ustedes quién es la salvación? La salvación es Cristo Jesús. Es el creador de la fe, es el creador del plan de salvación. Desde antes que el ser humano pecara, ya Dios había hecho un plan de salvación, y el plan de salvación mencionaba que Cristo iba a venir a dar su vida por ti y por mí. Entonces Jesús se bautizó para ser salvo. No, hermano, porque Cristo Jesús es la salvación. Tú y yo nos bautizamos buscando la salvación en Cristo, pero Él es la salvación. ¿Será entonces que Jesús se bautizó para entrar en el reino de Dios? Y decía el libro de Juan capítulo 3: si no naces de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios. ¿Creen ustedes que Jesús se bautizó para entrar en el reino de Dios? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Mi pregunta es: ¿quién es ese que trabaja en la creación? Juan capítulo 1 menciona: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Y dice más adelante: y todas las cosas por Él fueron hechas. Quiere decir entonces que el que trabaja en la creación es Cristo Jesús, porque dice Juan 1:14: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es el que trabaja en la creación. Y lo interesante de esto entonces, dice la Biblia: en el principio lo creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Él no se bautizó para ir para el cielo, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué se bautizó Jesús entonces? ¿Cuál era el ejemplo que quería darnos Jesús? Jesús se bautizó entonces para buscar las cosas de arriba. Bueno, acabamos de decir que creó los cielos, pero nótese lo que dice Colosenses 3:1 con respecto a esto. Colosenses 3:1. Dice el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Jesús se bautizó para buscar las cosas de arriba? No, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Él está sentado en el cielo. Nosotros somos los que estamos acá todavía. Él no se bautizó para buscar las cosas de arriba, Él viene de allá arriba. Entonces, ¿será que Jesús se bautizó para muerte y resurrección de una vida nueva? Cuando el libro de Juan capítulo 11 nos dice, Cristo nos dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuál era el ejemplo entonces que Cristo quería darnos en el momento que se bautizó? Vamos a ir entonces al momento en el cual Jesús se bautizó para ver cuál era ese ejemplo. El libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y allí vamos a ver cuál era ese verdadero ejemplo que Jesús quería darnos en el momento que es bautizado. Mateo capítulo 3, versículo del 13, vamos a leer del 13 al 17. Dice el versículo 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado,
subió luego del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una gran voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nótese en el momento en el cual Jesús se ha bautizado. Dice la parte final del texto: los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendía como paloma. ¿Y qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De paso, aquí yo voy a abrir un paréntesis. Tú que no has tomado esa decisión de entregarle tu vida a Cristo, nosotros somos reconocidos realmente como hijos de Dios en el momento que nos bautizamos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es en ese momento en el cual el Espíritu Santo desciende sobre ti y te da el apellido de nuestro Padre Celestial. Te reconoce como su hijo. Pero cuando no has tomado esa decisión, y si no eres hijo de Dios, ¿eres hijo de quién? Porque solamente hay dos grandes familias en la tierra. Por eso es importante este paso. Sigamos leyendo, en el capítulo 4, entonces entra un momento interesante y nos pasa todo cuando somos bautizados. Hermano, después de que tú eres bautizado vienen las tentaciones y difíciles. Jesús es bautizado y es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Yo no sé si tú recuerdas cuando te bautizaste, pero yo estoy seguro que más de uno de los que está aquí, después que se bautizaron y llegaron a su casa, mi hermano, ahí estaban tentaciones a diestra y siniestra. Hasta el punto que muchos pensamos: oye, ahora que me bauticé, pierdo mi trabajo, pierdo una materia en la escuela, en mi familia, en mi hogar me están echando. ¿Por qué? Porque vienen las pruebas difíciles. Todo eso le pasó a Jesús. Pero nótense lo que pasa o lo que viene después de esta prueba, que es el ejemplo que Jesús quería darnos. El capítulo 4, versículo del 12 en adelante. Dice el versículo 12: después de la tentación, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, a la ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando le dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Yo quiero pedirles un favor. Ahí, si usted tiene su Biblia, el separador de la Biblia, déjenme en este pasaje. Y vamos a ir al libro de Lucas, que narra la misma historia, pero añade algunas palabras que nosotros queremos resaltar. Libro de Lucas, capítulo 3. Y vamos a hacer una comparación de lo que nos menciona Lucas en el capítulo 3 y capítulo 4 con respecto al pasado. El capítulo 3, el versículo 21 y 22 nos habla del momento en el cual Jesús es bautizado. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, dice, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y vino una gran voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas aquí resume el hecho del bautismo de Jesús, lo pone en dos versículos, pero está hablando del mismo tema. Nótense, bueno, aquí viene la genealogía, pero después también habla de las tentaciones que tuvo Jesús. El mismo panorama que narra Marcos. Pero aquí Lucas añade algo interesante en el capítulo 4, versículo 14, dice: y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. ¿Saben por qué Jesús se bautizó? Jesús se bautizó para iniciar su ministerio. Cuando tú y yo fuimos bautizados, fuimos llamados a ser ministros de la palabra de Dios. Amén. Ministro no es aquel que estudia 6 años teología. Ministro es aquel que en un momento decidió entregar su vida a Cristo en las aguas del bautismo. Amén. Y cuando tú fuiste bautizado, se te hicieron 3 preguntas, y tú levantabas tu mano derecha. Bueno, ahora son 3 preguntas. Antes eran más preguntas que se hacían, ahora son 3 preguntas. Y tú ahora prometes: con los talentos que Dios me ha dado, prometo ser un fiel mayordomo y ayudaré a que este evangelio sea proclamado en la tierra. Y tú levantaste tu mano derecha. ¿Recuerdan ese momento? Hermano, tú y yo fuimos bautizados para iniciar nuestro ministerio. No era solamente para probar el pan y el vino en la Santa Cena. No, ese no es el verdadero significado del bautismo. El bautismo, nosotros, el ejemplo que Jesús quería darnos, era para que seamos ministros de la palabra de Dios. Amén. El problema es que muchos, después que hemos sido bautizados, no iniciamos el ministerio. Nos conformamos con venir a la iglesia y decir: oh, qué bonito programa de ayuno que van a tener, qué bonita programación que tiene el distrito, qué buena vigilia, pero no formamos parte de la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Tú y yo fuimos llamados para predicar la palabra de Dios. Para eso fuimos llamados, para eso nos bautizamos. Ese era el ejemplo que Jesús quería darte a ti y quería darme a mí.
ahora que estuvimos en la campaña del pastor Alejandro, del pastor Esteban Borges, había una